Ahora quiero invitarles que me acompañen a Números capítulo 20. Números capítulo 20 y vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 13. Vamos a leer una historia en la narrativa del pueblo de Dios que iba por el desierto. Ya se encuentran en este punto de la historia de redención, a la puerta de la tierra prometida. Pero ocurre algo muy interesante y pertinente para nosotros el día de hoy. Y aprendemos del ejemplo negativo tanto del pueblo de Israel como también del líder de Israel, Moisés. Estamos en Números 20, verso 1 al 13. Y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Dice así la palabra del Señor: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Mira esto en el verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Quiero hablarles en este día bajo el tema: no es cuánto me esfuerzo, sino cuánto confío. No es cuánto me esfuerzo, sino cuánto confío. Inclina tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Háblanos hoy de una manera personal y permítenos ver a la luz de Números 20 que hoy nos llamas a confiar en ti. Confianza no es quedarnos de brazos cruzados, pero confianza es actuar en obediencia a tu palabra. No se trata de cuánto nos esforzamos, se trata de cuánto confiamos en ti. Enséñanos hoy, Señor, no a luchar a nuestra manera, porque nuestras fuerzas se desgastan, nuestra energía se acaba, nuestros recursos son limitados, pero tú eres el Dios todopoderoso. Nuestra confianza y seguridad y esperanza están puestas en ti. Háblanos el día de hoy. Es en tu nombre santo y poderoso e incomparable, es en tu nombre glorioso que pedimos estas cosas, y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar en la presencia del Señor. No es cuánto me esfuerzo, sino cuánto confío. Hay momentos en cada una de nuestras vidas en los cuales parece que la presión surge y se activa más rápido de lo que nosotros podemos reaccionar. Hay momentos en los cuales la vida nos encuentra desprevenidos, no preparados. La vida nos encuentra inciertos y llegan cosas que suceden, situaciones, retos, desafíos que no tenemos tiempo para
para pensar, para ir y consultar, para buscar quizá un consejo, una palabra de ánimo. Hay momentos en los cuales nos sentimos abrumados y simplemente respondemos. Cuando hay un problema en casa y reaccionamos. Cuando algo sale mal en el trabajo, reaccionamos. Cuando ocurre algo inesperado y reaccionamos. La realidad es que la presión tiene este efecto. La presión tiene el impacto y el efecto de llevarnos a reaccionar. Y la realidad, si somos sinceros el día de hoy, es que cuando la presión viene a nuestra vida, a menudo no ascendemos al nivel de nuestras intenciones, sino que sucumbimos al nivel de nuestra confianza. No nos levantamos a veces bajo presión y respondemos como la mejor versión de nosotros mismos, sino a lo contrario, la presión revela en aquello que realmente confiamos. La presión expone si nuestra esperanza está en nuestro control o en nuestros recursos o en nuestra experiencia. Y muchos creemos cuando la presión viene, bueno, si intento más o hago más o me esfuerzo más, quizás yo puedo solucionar esto. Y lamento reconocer el día de hoy que incluso en nuestra vida espiritual respondemos de esta manera. Cuando las cosas se ponen difíciles, en lugar de detenernos y orar primero y confiar primero, la realidad es que reaccionamos a menudo primero con mayor esfuerzo. En lugar de orar más, hacemos más. ¿Podemos ser honestos el día de hoy? En lugar de manifestar una mayor confianza en Dios, recaemos en un mayor esfuerzo humano. Y creemos erróneamente que el problema es una falta de esfuerzo. Bueno, necesito esforzarme más, hacer más o producir más. Pero a veces Dios en su soberanía permite cosas no porque no nos estemos esforzando lo suficientemente, sino porque Él quiere exponer nuestras fuentes de confianza equivocadas. Y Él quiere que volvamos a Él. Justo esto es lo que encontramos en el relato de Números capítulo 20. El pueblo de Dios se encuentra en un momento difícil. No hay agua, esta es una necesidad real, literal. El pueblo tiene sed y se están desesperando, y tanto el pueblo como el líder del pueblo, Moisés, se encuentran entre la espada y la pared. ¿Cómo vamos a responder ante la presión? ¿Vamos a responder con confianza o con queja? ¿Vamos a responder con dependencia en Dios o con mayor esfuerzo en nuestra capacidad? Y antes de ver la respuesta del líder Moisés, quiero que volvamos al pasaje y veamos cómo el pueblo de Dios, Israel, reacciona ante la presión. Y lo primero que quiero enseñarte el día de hoy es que cuando viene la presión, Dios nos llama a confiar en Él antes que reaccionar. Sacude al que está a tu lado y dile: confía primero. Díselo, yo te doy permiso. Dile: confía primero, antes de reaccionar, antes de quejarte, antes de enojarte, antes de criticar, antes de murmurar, antes de ir a todos tus vecinos, tus comadres y tus amigos. Ve primero a Dios. Confía en Dios antes de reaccionar. Estamos en Números 20, verso 1, y dice la palabra: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y allí fue sepultada. Entonces, antes de ver la reacción de Israel, quiero que notes conmigo cómo el verso 1 presenta el contexto y nos invita a entrar a la historia en una etapa de transición. ¿Una etapa de qué? De transición, porque la primera generación que Dios había sacado de Egipto y los trajo al desierto, la generación de Moisés, ya para este punto de Números 20 ya casi han pasado 40 años, y esa generación en lo general ya ha muerto. Solamente quedan los líderes de esa generación. Y quienes ahora se encuentran como protagonistas en Números 20 son los hijos de esa generación. Hay una nueva generación que está ahora a la puerta de la tierra prometida, que está a punto de heredar lo que sus padres no pudieron heredar,
porque debido a la desobediencia y a la incredulidad de la primera generación no entraron a la tierra prometida. Y quedan solo un remanente de esa generación, sobre todo los líderes espirituales: Moisés, el gran libertador y líder de Israel, su hermana Miriam, su hermano Aarón, otros líderes que Dios había levantado. Pero ya esa generación estaba terminando. Y comienza el capítulo 20 diciéndonos que el pueblo de Dios va por esta jornada en camino a la tierra prometida. Y dice la palabra que María, que es realmente Miriam, porque la palabra María y Miriam, esos nombres vienen del mismo nombre hebreo. Los traductores de la Reina Valera 1960 eligieron la palabra María, pero es Miriam. Y nos dice la escritura que aquí Miriam muere, ya está terminando la era de esa primera generación. Después, en Números 20, morirá también Aarón, y capítulos después muere también Moisés. Entonces toda esta generación viene llegando a su fin. Y dice la palabra que en esta transición, escucha esto atentamente, la nueva generación se encuentra con un reto no nuevo, sino un reto que sus padres habían experimentado. Porque nos dice Éxodo 17, años anteriores, que la primera generación llegó en el desierto a un lugar llamado Refidim. Y aquí lo mismo sucedió. El pueblo tenía sed, se empezaron a quejar y fueron a Moisés y lo empezaron a criticar. Dice la palabra que casi lo querían apedrear, y Moisés va ante Dios, le dice: este pueblo me va a matar, ¿qué hago? Y Dios en su misericordia responde y le dice: Moisés, ve con los ancianos, con Aarón, vayan a Horeb, al monte, y allá habrá una peña. Quiero que tomes tu vara, vas a golpear contra la peña y agua fluirá. Y aunque el pueblo se quejó y fue desobediente, Dios en su misericordia proveyó, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando no lo merecemos, Dios provee. Dios es bueno. Ahora, eso ocurrió en la primera generación. A esta segunda generación, ya años después, a la puerta de la tierra prometida, les pasa lo mismo. Y tú te imaginarías que ya habrían aprendido del error de sus padres. Pero los cristianos sufrimos de amnesia espiritual, ¿sí o no? Y tenemos la tendencia de ser olvidadizos. Por eso no te basta venir solo en campaña. Nos alegra verte cada Navidad y cada campaña, pero necesitamos verte todos los domingos, porque somos olvidadizos y necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitan la palabra de Dios? Y necesitamos la presencia de Dios. Por eso nos congregamos todos los domingos. No porque no tengamos nada que hacer, es que sabemos lo débiles y olvidadizos que somos. Venimos cada domingo para recordarle a nuestra carne, nuestra mente, nuestra alma: tú le perteneces a Dios, y todo lo que tenemos y somos es gracias a su misericordia, es gracias a su bondad. Viene una nueva generación y se enfrentan con el mismo reto. Y mira lo que dice el verso 2: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. La palabra dice que no había agua. ¿No había qué? Quiero enseñarte algo muy importante. La realidad de la vida del creyente es que habrán temporadas de sequía. Y quiero que identifiquemos algo muy importante. Esta nueva generación no llegaron al desierto por su voluntad, estaban en el desierto porque Dios los trajo. ¿Sabes qué nos revela esto? ¿Sabes qué nos enseña? Que a veces, incluso caminando dentro de la voluntad de Dios, no habrá agua. Que a veces, incluso haciendo la voluntad de Dios, vamos a experimentar necesidad. Y esto es algo que a veces nos desespera, algo que nos frustra, porque a ninguno nos gustan las temporadas de sequía, las temporadas de prueba y necesidad. Pero la realidad es que esas temporadas vendrán. Habrán momentos de recursos limitados o de oraciones no contestadas, o donde parece que Dios está lejos, o como que Dios está silencioso y no escucha nuestro clamor. Pero escúchame atentamente: el hecho de que no haya agua no significa que no haya Dios en quien confiar. El hecho de que no haya agua no significa que Dios nos ha abandonado. El hecho de que estamos pasando una etapa de sequía, una etapa de prueba, no significa que Dios nos ha desamparado. A veces Dios nos está probando. Dios está examinando la condición de nuestro corazón.
Dios quiere saber si Él es la fuente de nuestra confianza o si nos hemos autoengañado y estamos confiando en nosotros mismos. La realidad es que a veces asumimos: si Dios está conmigo, nunca pasaré sed. Y si Dios está conmigo, no pasaré por pruebas. Si yo obedezco a Dios, todo debe de funcionar y ser una bendición. Pero Números 20 nos enseña que etapas de sequía van a venir. Y la situación, el asunto, digamos, el problema pertinente no es si hay o no hay agua. El tema pertinente es en quién confiamos. Cuando no hay agua, ¿en quién voy a confiar? Y cuando venga la presión de la vida, ¿voy a reaccionar o voy a confiar en Dios? Ahora, yo quisiera decirte que los cristianos, siempre que la presión se enciende y el fuego se enciende debajo de nuestros pies, lo único que hacemos es orar y declarar palabra y tomar pasos decisivos. ¿Verdad que sí? No, hermano. La realidad es que cuando la presión llega y el fuego se enciende debajo de nuestros pies, muchos, ¿qué hacemos? Hablamos con todo mundo menos con el Dios que creó el mundo. Acudimos a todos, y cuando ya no tenemos más opción, somos como la mujer del flujo de sangre. La palabra no dice que ella de inmediato fue corriendo a Jesús. Dijo: cuando había gastado todo lo que tenía en médicos y nadie le pudo ayudar y ya no tenía opción. Entonces escuchó que Jesús estaba por ahí y se arrastró entre la multitud porque tenía desesperación. ¿Qué tenía? Desesperación. La realidad es que en muchas ocasiones reaccionamos primero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar otro trabajo, vamos a ir a acudir de allá, vamos al banco, vamos a ir a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a otro médico, vamos a otro doctor. Y no quiero que me malentiendas el día de hoy, porque no te estoy diciendo que confiar en Dios es quedarte de brazos cruzados. Hay algo que nos corresponde, pero sí te quiero decir: antes de tomar un paso, consulta a Dios para que tu esfuerzo sea eficaz. Antes de caminar, consulta a Dios para que no vayas a caminar en el camino equivocado. De nada nos sirve esforzarnos, correr y caminar hasta que se desgasten nuestros zapatos. Mejor es tomar 3 pasos en la voluntad de Dios que 1000 pasos fuera de su voluntad. Es más eficaz pequeña obediencia en la voluntad de Dios que todo el esfuerzo humano fuera de su voluntad. Antes de reaccionar, confía en Dios. La palabra nos dice que la sed era real. La sed nos ocurrirá a todos. La necesidad nos ocurrirá a todos. Y no es sinónimo de abandono. No significa que Dios nos haya dejado. Es que Dios nos está probando. Te puedo decir algo. Vamos a reflexionar. ¿Cuántos el año pasado pasaron un momento difícil y en ese momento difícil decían no le iba a hacer, y un año después aquí estás? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que te encontrabas en la prueba y dices: de esta no voy a salir. Y no solo saliste, aquí estás un domingo a las 10:30 adorando a Jesús. Entonces quiero que esto nos ayude a tener perspectiva, porque hoy estás pasando por algo que dices: de esta no voy a salir, pero de esta también Dios te va a sacar. Esto era para que la nueva generación dijera: a ver, espérate, en Refidim hace años había sequía, había sed, había desierto, y Dios hizo agua brotar de la peña. De una peña Dios hizo estanque de agua. Yo creo que Dios lo puede hacer otra vez en mi generación. Pero el pueblo no respondió con fe, no respondieron con confianza, sino reaccionaron con queja. Mira lo que dice el verso 3: y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Verso 5: ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Mira, la palabra dice que aún el insensato es contado por sabio cuando hace una cosa muy sencillita: cuando calla su boca. Cuando tú le estás pasando mal y la presión se enciende, no hables.
Porque va a salir lo que sientes y lo que sentimos es sentimientos encontrados, un montón de confusión, un montón de... ¿Tú conoces a gente así? O sea, mira lo que están diciendo. ¿Por qué nos sacaste de aquí? ¿Quién te sacó? Jehová, sácanos. Dice Éxodo 3 que Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo. Dios los sacó porque ellos pidieron. Como tú y yo le decimos: Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios quítame ese trabajo que me está obstruyendo. Y Dios te lo quita y por un momentito te pone en la prueba a ver si confías en Él. Y cuando empieza la presión y el fuego, de volada le decimos: Señor, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué, Señor, hiciste lo que te pedí? ¿Por qué contestaste mi oración? Y comenzamos a culpar a todos. ¿Tú has conocido a esa gente? Negativa, positiva, positiva, negativa, negativa, positiva. ¿Tú sabes de quién está hablando? Claro que sabes de quién estoy hablando, que estoy hablando de ti y de mí. Gente acá pensando: sí, tengo una tía, olvídate de tu tía, te estoy hablando de ti. Y me estoy hablando a mí. Que el domingo estábamos: oh sí, Señor, la gloria de Dios. Y jueves a las 11:30. El domingo nos agarras aquí todos formales, elegantes. Mira esas hermanas y hermanos elegantes, formales, de un porte espiritual. Pero los agarras un jueves a las 11:35 de la noche, despeinados, abrumados, estresados porque vino la presión. Y ahí no somos la misma versión, ¿verdad que no? El domingo llenos de fe: oh hermano, Dios te bendiga, varón de Dios. Hasta nuestros hijos dicen: ¿quién es este hombre? Pero un jueves a las 11:35 de la noche, cuando está el fuego, ahí despeinados, abrumados, con papeles por todas partes. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? Y es que yo sabía. Y tu esposa gritando: no hubieras dejado el trabajo, yo te lo dije. Cuando ella fue la que más te dijo: confiemos en Dios. Ándale, pues, confiamos en Dios. Ahora tú también confía en Dios. Pero bajo la presión empezamos a reaccionar, a decir, a atacar, a murmurar, a criticar. Seríamos más sabios callando nuestra boca y diciéndole: Señor, ayúdame a regular mis sentimientos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a salir de este desánimo, de esta tristeza. ¿Sabes por qué Dios permite esto? Porque la presión expone la condición de nuestro corazón. La presión de sed en Números 20 expuso que en esta generación no había confianza en Dios. Era una crisis real, una situación real, pero el pueblo inmediatamente responde con queja, atacando a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Aquí en el desierto no hay provisión. Escucha, el problema no era su sed, el problema es lo que la sed reveló. Y cuando la presión expone nuestro corazón, a veces culpamos y decimos: no, Señor, es que la presión creó algo en mí. Pero déjame recordarte que la presión no crea nada. La presión solo expone lo que ya estaba ahí. Es como que tú vayas al mercado, compres fruta, vas a casa y sacas una de esas frutas y le empiezas a apretar, a exprimir, pero esa fruta está podrida. Y lo que sale está podrido. Y escúchame atentamente: el que tú le exprimieras no pudrió esa fruta. El que tú le exprimieras y la presionaras solo expuso lo que ya estaba dentro. Entonces la presión de la vida no nos hace frustrados, negativos, críticos, murmuradores. La presión de la vida solo saca lo podrido que ya estaba dentro. La presión de la vida solo expone la condición de nuestro corazón. La presión no crea incredulidad. La presión no crea desconfianza. La presión no crea desilusión. La presión saca que lo que había dentro era duda, porque no había dentro palabra. Que lo que salió es murmuración, porque lo que no había adentro era unidad. Que lo que salió era ataque, porque lo que no había adentro era confianza. Pero sabes, hay algo hermoso acerca de Dios, que Dios nos da espacio para ser humanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios?
Oh, a veces tú vienes a la iglesia, la vida te está exprimiendo y lo único que hay en ti está podrido, negatividad, frustración, y hablas con un hermano, y nosotros somos reduccionistas, los cristianos. Reducimos a la gente y le decimos: solo confía en Dios. El hermano, el mundo se le está viniendo encima y viene hermano, oren por mí. Ay, hermano, tranquilo, tenga fe. Porque los cristianos somos reduccionistas, pero Dios es tan bueno que Dios no te reduce a una oración, a una solución. Dios no ve como un proyecto que tiene que tachar y solucionar. Dios te ve como su hijo y te da espacio para ser humano. Cuando tú vienes a Dios, tú puedes traer todo eso feo que la vida está sacando de ti porque no había en ti confianza, pero se lo puedes traer a Dios. Y escúchame bien, Dios no te descarta y te dice: incrédulo, débil. Dios te fortalece y no te deja como te encontró. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay nada de malo con ser humano y sentir temor, y sentir dolor, y sentir frustración, incluso sentir queja. Lo que marca la diferencia es qué haces con eso que sientes. No hay nada de malo con sentir, porque somos humanos. La cuestión es a quién le llevas lo que sientes. No lo guardes por dentro, no ataques a otros, no murmures con otros. Llévale tu queja a Dios, llévale tu dolor a Dios, llévale tu luto a Dios, llévale tu desilusión a Dios, y Dios va a transformar tu lamento en danza. Dios te va a llevar del verso 1 de luto al verso 15 de alabanza. Dios te va a llevar de la tristeza y te va a traer otra vez a la adoración. Por eso yo te lo he predicado y te lo voy a predicar hasta que el día que el Señor venga por nosotros o muramos. No importa si llegas arrastrado, enojado, cabizbajo, pero sigue viniendo, porque cada vez que tú se lo traigas a Dios, Dios va a empezar a sanar tu corazón, Dios va a empezar a sanar tus heridas, Dios va a empezar a cambiar tu mente. Dios nos da espacio. Sacude al que está a tu lado, regáñalo y dile: dame espacio. Díselo: dame espacio, dame espacio. No trates de arreglarme, no trates de solucionarme. Soy un ser humano. Dame espacio para llorar, dame espacio para sentir, dame espacio para procesar mis sentimientos. Pero dale gloria a Dios que aquí estoy. Se lo estoy trayendo a Jesús. Quizá no tengo fuerzas para adorar, pero aquí estoy. Quizá mi fe no es grande, pero aquí estoy. Quizá me siento cansado, pero cansado y despeinado, aquí estoy en la casa de Dios. Confiar en Dios no es pretender sentir lo que no sientes, no es ignorar la realidad de tu dolor. Confiar en Dios no es creer o autoengañarte como que la sed no es real y es figurativa. Esta sed es real. Confianza es traerle la sed a Dios, traerle el dolor a Dios. Vale la pena recordarte que Dios es torre fuerte, que a Dios no lo vas a abrumar, que con tus seres queridos ya después de 7 semanas te dicen: ya suelta la depresión, ya abre persianas, ya. Y creemos que Dios es igual, que dices otro domingo y Dios se va a cansar de. Dios no se va a cansar de ti. Dios es torre fuerte. Dios es el todo. A Dios no lo vas a turbar con tus sentimientos encontrados. Pero esta es la clave: tráeselo a Dios. Corre a Dios, trae a Dios tu confianza. Esto es lo que nos enseñan las escrituras. Las escrituras no nos enseñan a no sentir o a esconder lo que sentimos. Las escrituras nos enseñan a llevárselo a Dios. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 142:2: delante de Él expongo mi queja, delante de Él expreso mi angustia. El salmista no ignora que tiene angustia y no pretende que no tiene queja. Él dice: a Dios se lo expongo. No se lo voy a exponer a otros en murmuración, en queja. No voy a ir a dañar a otros. Se lo voy a llevar a Dios. Mira lo que dice el Salmo 62:8. Dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Este te va a encantar. Escucha el Salmo 56:3. Esto va a bendecir a alguien. En el día que temo, yo en ti confío. Déjame te lo desgloso, esto es poderoso. Muchos de nosotros 37 días después de temer, en ti confío.
Después de hacer tour local, de ir con todos y llevarles mis problemas, en ti confío. Tú conoces a gente que hablan con el primo, la tía, la abuela, la comadre, el vecino del vecino del vecino, y después de contarles a todos lo mismo, lo último que hacen es hablar con Dios. Mire lo que dice el salmista: el día que temí, ese día en ti confié. El día que el llanto surgió, a ti te lo llevé. El momento que siento la contaminación entrando a mi corazón, queriendo sentir envidia, odio, enemistad, ese mismo momento te lo traigo, porque yo no le voy a dar cabida a Satanás. Yo no voy a ser instrumento de estorbo, división. El momento que empiezo a sentir queja, te lo traigo a ti, Señor, porque algo aprendimos la semana pasada. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, la presencia de Dios cambia todo. Cuando se lo traes a Dios, Dios cambia todo. Ahora yo sé que hay alguien preguntándose, ok, escucho la instrucción: confía en Dios antes de reaccionar. Pero ¿cómo confío? Prácticamente hablando, ¿cómo confío? A mí me encanta cuando ustedes hacen preguntas. Y quiero enseñarte de 3 maneras a confiar en Dios antes de reaccionar. Aquí está la primera manera: cuando venga la presión de la vida, no intentes más, ora más. La reacción humana, la propensión humana es ante la presión querer empezar a hacer cosas para solucionar y resolver los problemas. Pero la Biblia nos enseña: no hagas más en tu capacidad, ora más, para que aún lo poco o mucho que hagas, lo hagas conforme a la voluntad de Dios y Dios lo multiplique. Entonces ora, corre a Dios, clama, llévale tus sentimientos, habla con Él. No pretendas que no sientes lo que sientes, ve a Él. Esto es lo que hizo Moisés y Aarón. Mira, el pueblo los culpó, el pueblo se quejó, el pueblo los criticó, pero dice el verso 6: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué hicieron? No se pusieron a debatir con el pueblo. No empezaron a gritarle al pueblo: oye, tu hermana, tú eres la menos que me puede decir, yo sé lo que publicas. No, olvídate. Moisés no se puso a debatir. ¿Sabes qué hizo Moisés? Le dijo a Aarón: vente conmigo, vámonos a la tienda de reunión. Cuando viene la presión, ¿sabes qué debemos hacer? Orar más. No hacer más, sino orar más. Y se postraron en sus rostros. Y mira el resultado de postrarte sobre tu rostro: y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Cuántos pueden testificar y pueden decir: cuando no sabía qué hacer, corrí a Dios y la gloria de Dios descendió sobre mí? Y Dios quizá no nos da de inmediato la salida, no soluciona en ese instante el problema, pero sí nos da lo que necesitamos para levantarnos e intentar de nuevo. Nos da lo que necesitamos en su presencia y en su gloria para salir de esa desesperación. Moisés y Aarón fueron a Dios y Dios los fortaleció en su presencia. Lo primero que debemos hacer es orar. Pero en segundo lugar, otro principio práctico: debemos recordar lo que Dios ha dicho por encima de lo que sentimos. Porque cuando estamos abrumados o bajo presión, nuestros sentimientos nos engañan. Nuestros sentimientos son reacciones a la realidad de lo que estamos viviendo: temor, ansiedad, afán, preocupación. Y en ese momento nuestros sentimientos nos engañan: es que tú estás solo, tú estás abandonado, Dios no está contigo, no vas a salir de esto, ¿cómo la vas a hacer? Pero cuando recordamos lo que Dios ha dicho por encima de lo que sentimos: yo me siento solo, pero Dios ha dicho que nunca me dejará y nunca me desamparará. Yo me siento fracasado, pero Dios ha dicho que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, por medio del cual Él me ha amado y me ha salvado. Mis sentimientos me dicen: esto es imposible, pero la palabra me dice: no hay nada imposible para Dios. Cuando yo recuerdo lo que Dios ha dicho por encima de lo que yo siento, comienzo a fortalecerme y mi fe comienza a superar el temor. Porque mira lo que ocurre en Números 20: el pueblo permite que un momento de prueba borre una vida de fidelidad, cuando se supone que una vida de fidelidad debe redefinir un momento de prueba.
Se supone que ante la prueba debemos recordar, pero ni un instante, olvídate de año, día, minuto, ni un instante Dios me ha dejado. ¿Cómo voy a dejar de confiar en Él ahorita que tengo sed? Pero cuando reaccionamos antes de orar, antes de confiar, cuando dejamos que nos dominen sentimientos por encima de la verdad de Dios, borramos en un instante de prueba toda una vida de fidelidad. Olvidamos todo lo que Dios ha hecho. Entonces lo segundo es recordar lo que Dios ha dicho. Pero número 3, tercer principio práctico para confiar y no solo reaccionar: debemos obedecer con lo que Dios nos ha dicho hoy, aunque el mañana sea incierto. Yo sé cómo somos nosotros. Nosotros le decimos: Señor, dame los 15 pasos. Dime lo que va a pasar después de lo que va a pasar, después de lo que va a pasar. Y Dios dice: no, mejor basta hoy, camina. Y mañana traerá su propio afán. Tú hoy camina, tú hoy confía en mí, tú hoy haz lo que corresponde al día. Sabes, quizá no tengamos a nuestro alcance o presente en nuestra mente lo que debemos hacer en la próxima semana, pero Dios nos ha dado la instrucción para hoy. Dios nos ha dado la palabra de lo que tenemos que hacer hoy. Mira la palabra del día. Esta es la palabra del día. Dice la palabra en el verso 7: y habló Jehová a Moisés diciendo. Porque cuando tú buscas a Dios y clamas a Dios y llevas tus sentimientos a Dios, Dios te habla. Dios no siempre lo va a solucionar de manera instantánea. A veces Dios lo hace así. A veces el milagro llega en el instante, y a veces Dios nos pasa por un proceso. Pero siempre en el momento Dios nos dará lo que necesitamos para serle obedientes en el día. Y Dios les habló diciendo, mira la instrucción que Dios le dio en el verso 8: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y mira la especificidad de esta orden: y hablad a la peña. ¿Haced qué? Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Lo primero que aprendimos es que Dios nos llama a confiar en Él antes que reaccionar. Pero en segundo lugar, escucha esto atentamente: Dios nos llama a confiar en Él más que en nuestro propio esfuerzo. Esta fue la palabra de Dios. La palabra de Dios fue: reúne al pueblo y vas a tomar la vara delante de mí, delante de Jehová. Y lo único que vas a hacer, Moisés, no vas a debatir con el pueblo, no vas a argumentar con el pueblo. Es más, la vara solo será un instrumento simbólico, porque ni la vara vas a utilizar. En esta ocasión ni siquiera tienes que golpear la peña, solo da la palabra y la peña obedecerá, porque yo te he dado la palabra. Y hasta las piedras le obedecen a Dios. O sea, hay piedras que son objetos sin vida, más obedientes que tú y yo. Entonces Dios le dice a Moisés: ni te preocupes, Moisés. No ocupas metodología, estrategias. Solo da la orden y la peña va a brotar y va a fluir. Dios le estaba diciendo a Moisés: confía en mí más que en tu esfuerzo. Pero mira lo que dice el versículo 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. ¿Por qué grita, pastor? Es que tiene símbolos de exclamación. Yo soy fiel a la palabra. Oíd vosotros, rebeldes. Y tú dices: Moisés, bájale, Moisés. Relájate, Moisés, no era por allí, Moisés. Dios no te dijo que atacaras a la gente. ¿Verdad que Dios no le dijo eso en el verso 8? Dios no le dijo: me reúnes al pueblo y les gritas por rebeldes. Dios le dijo: tú reúne al pueblo, toma la vara y da la palabra, y la peña va a brotar. Pero Moisés, aunque fue obediente en el buscar a Dios, en el orar, en el escuchar la instrucción, en el tomar la vara delante de Jehová, en el verso 10 fue desobediente cuando llegó el momento de actuar. ¿Sabes qué me enseña esto? Que tú puedes estar activo sirviendo a Dios, pero no alineado con la voluntad de Dios. Que tú y yo podemos estar haciendo muchas cosas en nombre de Jesús, pero no estar alineados con su corazón. Porque lo que Dios más quiere, ¿sabes? La bendición está no en el producir, en el hacer, en el multiplicar. La bendición está en la voluntad de Dios.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado al ver al mundo y compararnos y ver al mundo como referente, porque en el mundo hay gente que ha prosperado. Y no me malentiendas, porque la prosperidad en el mundo ciertamente es el fruto de muchos que han sido diligentes y han trabajado y se han esforzado, y por eso Dios en la gracia común los ha prosperado. Pero no confundas prosperidad terrenal por favor divino. El hecho de que alguien tenga muchas posesiones que haya adquirido por diligencia o trabajo no significa que sea favorecido por Dios, porque puede haber alguien muy activo en la tierra pero no alineado con el cielo. Y Moisés creyó: si me ocupo y trabajo y regaño y tomo la vara y golpeo y hago muchas cosas, la gloria de Dios va a descender, porque confundió el poder y creyó que el poder fluye del esfuerzo. Iglesia, el poder no fluye del esfuerzo, el poder fluye de la fuente que es Jesús. Moisés se la llevó por un rumbo que no era. Empezó a gritarle a la gente: escuchen, rebeldes, óiganos. Y luego dice la palabra: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Verso 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuántas veces? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Moisés estaba activo pero no estaba alineado. Y si Dios envió agua era por su misericordia, porque Dios ama al pueblo más de lo que Moisés amaba al pueblo. Porque Dios no iba a permitir que Moisés fuera un estorbo, pero consecuencias vinieron a la vida de Moisés, como veremos en un momento. Dios va a bendecir porque Dios va a bendecir y Dios dio la palabra, pero tú y yo nos privamos de ser parte de lo que Dios está haciendo cuando accionamos y actuamos fuera de su voluntad. Quiero que notes algo interesante que destacamos hace un momento. Moisés y Aarón estaban en la presencia de Dios, ¿recuerdas? La gloria de Dios descendió, Dios les dio una palabra, salieron con la instrucción de Dios. Pero al momento de salir, Moisés se comenzó a enfocar tanto en lo que él quería hacer, que dejó de alinearse con lo que Dios le había instruido a hacer. Quiero que sacudes al que esté a tu lado y con gracia dile: alíñate. Díselo, regáñalo, dile: alíñate. Si eres castellano español vas a decir alinéate, porque así se dice correctamente, pero los latinos decimos alíñate. Arréglate, ponte en orden, porque un paso obediente en la voluntad de Dios será más fructífero que 100 pasos en mis propias fuerzas. Alíñate con Dios. Si hoy hago lo que Dios me ha dicho que debo hacer, Él multiplicará más de lo que yo pudiera producir en 50 años con mis propias fuerzas, porque Él es la fuente de bendición. Pero Moisés iba saliendo del encuentro en el tabernáculo con su mente tan abrumada. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo van a verme como líder? ¿Y qué van a pensar de mí? Y tengo que tener un porte de santidad y los tengo que regañar. Y tan enfocado en quizá, no sabemos, la escritura no nos da su psicología, pero yo puedo relacionarme con Moisés como un líder. Tú puedes relacionarte con Moisés como un líder, como un servidor, y decir: hay momentos en los cuales Dios nos llama a hacer algo y lo único que va en nuestra mente es cómo me voy a ver y qué van a pensar de mí, y Dios me va a abrir puertas y cuál va a ser el resultado, cuando nuestro único deber mental debe ser: Dios, quiero ser obediente a tu instrucción. Voy a hacerlo al pie de la letra como tú lo dijiste, porque lo que más importa es lo que tú me dijiste. Porque escucha esto atentamente: el poder no es el resultado de actividad, el poder es el resultado de la obediencia. La obediencia desata el poder de Dios. La obediencia es la llave que abre la puerta a la bendición de Dios. No es la actividad, no es el esfuerzo, no es la capacidad humana, es la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia es la llave, la obediencia es la clave, la obediencia es el vínculo. Obedece a Dios y las puertas de los cielos se abrirán sobre ti. Acá está Moisés activo, reprendiendo. ¿Tenía causa para reprenderlo? Sí. ¿Tenía motivos convincentes? Sí. ¿Pero le dijo Dios que lo hiciera? No. Ahí nos tienes defendiéndonos, atacando, murmurando,
haciendo justicia con nuestras manos. Pero es un acto de confianza decir: yo no tengo que pelear por mí mismo. Jehová de los ejércitos pelea por mí. Yo no tengo que abogar por mí mismo. Abogado tengo para con Dios a la diestra de la majestad. Su nombre es Jesucristo y Él ya es el vencedor, y mi victoria ya está sellada en Él. Por eso el Espíritu mora en mí. Caemos, iglesia, fallamos cuando no nos basta confiar. Decimos: bueno, voy a confiar, pero yo en las redes les voy a dejar saber. Bueno, voy a confiar, pero yo defiendo este apellido, de mí no habla nadie. Así yo creo que se sentía Moisés, como: está bien, Dios, pero les voy a decir, y les voy a cantar todas sus, y les voy a reportar todas sus, y voy a ir y les voy a decir: rebeldes, por el despecho y por sacarme lo que siento dentro. Pero Dios no te dijo que hicieras eso. Dios te dijo que confiaras, que no salga murmuración, enojo, ira de tu boca, que lo que salga de tu boca sean palabras de vida. Que en la presencia de Dios toda esa ira, enojo lo sueltes, para que cuando tú te levantes vayas a ese pueblo no con ira, enemistad, pero con amor y compasión, porque con amor y compasión Cristo te levantó. Accionamos sin alineación, actuamos sin hacer la voluntad de Dios, y no hemos comprendido que la voluntad de Dios es donde está la bendición, y que el poder de Dios se desata con obediencia, no con esfuerzo. Muchos pensamos: intento más, hago más, produzco más, la bendición tiene que llegar. Pero escúchame, la bendición viene a través de obedecer a Dios. Ahora quiero aquí hacer hincapié en algo muy importante. No quiero que tú te vayas de este sermón y malentiendas, y por lo tanto malapropies, y por lo tanto malapliques lo que te estoy diciendo. Yo no te estoy diciendo el día de hoy que Dios está opuesto al esfuerzo y que confiar en Él es cruzar los brazos. Dios le dio a Moisés algo que hacer. Ve, toma la vara delante de mí, dale una orden a esa peña. Dios le dio acción. ¿Qué le dio Dios? Dios le dio acción con la cual él podía ser obediente. Dios no está opuesto a la acción. Dios no está opuesto al esfuerzo. Dios está opuesto a esfuerzo desconectado de su palabra, esfuerzo desconectado de su voluntad. Dios no quiere que te quedes de brazos cruzados, pero tampoco quiere que actúes fuera de su voluntad. Dios quiere que tu esfuerzo sea eficaz, que tu labor sea productiva, que todo lo que toques prospere, porque todo lo que tocas lo tocas cuando Dios te da la palabra. Mira lo que escribió este teólogo y filósofo cristiano. Él escribió en un libro las siguientes palabras. Esto es profundo, escucha atentamente. La gracia no se opone al esfuerzo, se opone a ganarse el favor. Ganarse favor es una actividad, el esfuerzo es una acción. Este escritor dice: la gracia del evangelio no está opuesta al esfuerzo. Todos debemos poner de nuestra parte, pero la gracia del evangelio está opuesta a el ganarse el favor de Dios con nuestro esfuerzo. No nos esforzamos para que agua fluya de la peña. Nos esforzamos porque Dios nos dio una palabra. No nos esforzamos para ganarnos el favor de Dios. Nos esforzamos porque Dios nos ha favorecido en Cristo Jesús, y todo lo que hacemos se lo empodera con su glorioso Espíritu Santo. Dios no está opuesto al trabajo, al esfuerzo, al compromiso, pero está opuesto a quien trata de ganarse su favor, manipular su bendición, fabricar y multiplicar resultados que solo Dios puede crear. La obediencia ciertamente requiere acción, pero que esa acción vaya ligada a lo que Dios ha dicho. Por eso el creyente trabaja. No es que no trabaje, los cristianos somos trabajadores, ¿sí o no? Y tú dirías: pues parece que a veces los del mundo son más trabajadores porque prosperan más, pero no te confundas. El creyente no trabaja para ganarse la vida eterna me refiero, no a un salario. El creyente no trabaja para ganarse esta vida ideal de la felicidad. El que está en el mundo sí, por eso trabaja afanado. Por eso aún mientras duerme está soñando, está creando estrategias para ganar en el mercado, para que nadie le gane la ventaja. Como un deportista
Como ahorita que ya viene el mundial, estaba escuchando una entrevista de la selección. ¿Cuál selección? Pues la suya. Y decía este futbolista, decía: estoy nervioso, con ansias que llegue el día del primer partido. Estoy nervioso para estar en la cancha y estar jugando, porque ese jugador no sabe el resultado. Cuando yo escuché eso me empecé a reír, no había nadie en el cuarto y me empecé a reír. Dije: yo también soy futbolista, pero yo no estoy ansioso, porque yo ya sé el resultado. Yo ya soy victorioso. La copa ya es mía, la gloria ya es mía, el oro ya es mío. Tú y yo entramos a la cancha de la vida no nerviosos si fallo el penal, si fallo en la jugada, si fallo en la defensiva, porque Cristo ya ganó el partido, Cristo ya ganó la victoria. Tú y yo podemos confiar. Moisés no tenía que abordar aquella peña con afán: ¿cómo trabajo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo produzco? Él tenía que llegar como un vencedor. Yo voy a dar la palabra y lo que Dios diga, Dios lo va a hacer. Por eso el creyente trabajamos duro. Trabajamos duro como los del mundo, y en el mundo trabajan duro como nosotros, pero ellos no son fructíferos como nosotros, porque la fuente de su bendición es sus manos, y sus manos se desgastan. Pero la fuente de nuestra bendición es Dios, y sus manos no se cansan. Su mano está fuerte y extendida, su poder es interminable, su gloria es eterna, su nombre es glorioso. Vamos, alábale, alábale. Dale gloria, porque ya eres vencedor. Dale gloria. No tienes que golpear la peña, solo tienes que obedecer lo que Dios te ha dicho. Quiero que notes que la escritura dice que golpeó la peña 2 veces. ¿Cuántas veces? Esto me intrigó mucho. No sabemos por qué fueron 2 veces. Esto no está en la palabra, pero yo creo que Moisés llegó todo seguro: ahorita van a haber rebeldes. Y tomó esa vara y golpeó la primera vez y nada pasó. Y esa era la oportunidad. ¿Esa era qué? Para arrepentirse, para decir: oh Dios, no es por mis fuerzas ni mi esfuerzo, no es cuánto me esfuerzo, es cuánto confío. Esa era la oportunidad. Cuando intentas la empresa, cuando intentas el trabajo, cuando intentas la relación, no te sale, no funciona, ese es el momento para detenerte y decir: a ver, Señor, perdóname, háblame, Señor, recuérdame tu palabra, ayúdame a hacer tu voluntad, a confiar en ti. Pero Moisés se aferró, golpeó una segunda vez, y Dios, por su misericordia, hizo agua brotar de aquella peña para saciar a su pueblo. Por su misericordia, pero no por el esfuerzo de Moisés. Y aquí te quiero dejar, quiero cerrar con esto. Aprendimos el día de hoy que debemos confiar en Dios antes de reaccionar, que debemos confiar en Dios por encima de nuestro esfuerzo. Pero por último, debemos aprender a conectarnos con la fuente, no a nuestros métodos. El poder no estaba en la vara de Moisés, el poder no estaba en la vara de Aarón, el poder no está en el método, el poder no está en la estrategia, el poder está en la fuente, que es Cristo Jesús. No te cases con un método, no te aferres a una estrategia. No abordes una nueva temporada de liderazgo. Bueno, cuando yo fui líder hacíamos esto y lo otro, vamos a hacerlo otra vez y obtendremos los mismos resultados. Óyeme, Dios no trabaja como el mundo. Dios no repite métodos. A veces Jesús sanaba imponiendo manos, a veces sanaba usando a otros, a veces sanaba solo dando la palabra. Usó métodos diferentes para cada milagro, para que nadie pusiera su confianza en el método, para que todos entendiéramos que el poder está en Jesús. Conéctate a la fuente, no al método. Esto es importante porque Moisés se comenzó a apropiar de los métodos que Dios había usado en su vida. Quiero enseñarte esto, vuelve conmigo al contexto. Mira lo que dice el verso 10. Dice el verso 10: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ahora mira esta pregunta: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
Mira la pregunta que hizo Moisés: ¿quieren que nosotros saquemos agua de la peña? Se comenzó a apropiar del milagro. Moisés, tú no vas a sacar agua de la peña. Quien saca agua de la peña es Jehová. Porque no les dijo confíen en Jehová, vean ahora lo que Jehová va a hacer. Y no dio la palabra porque comenzó a apropiarse. Este es mi poder, esta es mi estrategia, este es mi grupo, este es mi púlpito, este es mi micrófono, esta es mi familia, esta es mi empresa. Y cuando tú te apropias de algo que le pertenece a Dios, Dios te lo va a quitar para que tú reconozcas que le pertenece a Dios, que la gloria es de Dios, que la honra es de Dios, que el esplendor, la magnificencia y el renombre es de Jehová, Dios de Israel. No es nuestro, no somos tú y yo, no es nuestra capacidad. No nos autoengañemos creyendo que tú y yo somos la esencia del milagro, la fuente del milagro. Tú y yo somos meros instrumentos. Hoy usa Moisés, mañana usará a alguien más, pero la gloria para siempre es de Jehová de Israel. Hay un peligro aquí que nos demuestra cómo Moisés se confundió, cómo tú y yo nos podemos confundir y autoengañarnos creyendo que la fuente es el instrumento. No es lo mismo. Tú y yo somos instrumentos de Dios y nada más. Tú y yo somos partícipes del milagro, no los que tienen el poder para hacerlo. Tú y yo no somos la fuente es Dios. Por esto Dios le había dicho a Moisés: en esta ocasión lo voy a hacer diferente. ¿Por qué en esta ocasión Dios lo iba a hacer diferente? Porque en Éxodo 17 te mencionaba en la introducción esa primera generación que tenía sed en Refidim, y Dios le dijo a Moisés: ve a Oreb, golpea la peña. Moisés aprendió el método. Y cuando llegaron ahora a Números 20, una nueva generación, a la puerta de la tierra prometida, Moisés creyó: voy a hacer lo mismo que hice antes. Porque Dios lo hizo de esa manera ayer, lo va a hacer de la misma manera hoy. Pero Dios cambia métodos, como te dije hace un momento, para que siempre reconozcamos que la gloria es suya. Pero en segundo lugar, Dios cambia métodos para que nuestra dependencia esté continuamente en Él. Porque si queremos que Él intervenga, tenemos que venir a recibir la noticia del día. ¿Cuántos quieren la noticia del día? La actualización del día. Él es el general. Yo vengo porque, Señor, hace un año nos enviaste por esta región. La estrategia militar fue esta, pero necesito la actualización del día. ¿Qué vas a hacer hoy en esta generación? ¿Qué cosa nueva, qué gloria postrera vas a desatar? ¿Qué milagros, señales, prodigios, prosperidad, bendiciones, qué testimonios vas a levantar? Dame la actualización del día, el informe del día, porque yo dependo no de métodos, yo dependo de ti. El cambio de metodología de Dios promueve dependencia. Que volvamos a Él y corramos a Él para que los logros y triunfos espirituales en nuestra vida no nos tienten a confiar en nosotros mismos. Moisés lo hizo 2 veces y Dios en su misericordia lo hizo fluir para que Moisés comprendiera: no es el método. ¿Recuerdas cuando Elías en Primero de Reyes capítulo 19 estaba huyendo, estaba triste, estaba deprimido y llegó hasta una cueva y Dios le dijo: quiero que salgas de la cueva, quiero que te pares enfrente del monte y yo voy a pasar y demostrarte mi poder? Y dice la palabra de Dios que pasó un viento que rompía aquellas peñas y piedras, pero Dios no estaba en el viento. Y luego vino un fuego fuerte, pero Dios no estaba en el fuego. Y se desató un terremoto y Dios no estaba en el terremoto. Pero luego vino un silbo apacible y tranquilo, y en el silbo apacible y tranquilo estaba Dios, para que Elías entendiera lo que Dios estaba enseñando. Yo no necesito un terremoto para temblar corazones, ni fuego para encender vidas, ni vientos para mover. Yo no necesito tus métodos, yo solo doy la palabra. A veces fuerte, a veces un silbo apacible, pero el cambio de metodología de Dios nos tiene, ¿sabes?, atentos. Ayer Él vino en el terremoto, antier Él vino en el fuego, en el día de mis padres Él vino en un viento, pero hoy Él se me ha revelado en un silbo apacible.
para que estemos siempre prestos y atentos en el altar diciendo: háblame, Señor. La palabra del día. Dios no es de recalentados. Templo Betania, Dios no está recalentando nada. Dios sirve fresco, pan fresco todos los días, palabra fresca todos los días. Él sirve la mesa todos los días. Lo que Él prepara es rico todos los días. Orgánico, de rancho a mesa, de orgánico a mesa. Todo lo que Él sirve es nuevo, fresco, para bendecirte, para levantarte. Él siempre tiene una palabra nueva para ti. Dios le estaba enseñando a Moisés: no es el método, no te cases con él, conéctate con la fuente. Quiero cerrar en el verso 12. Escucha esto y cerramos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. El cargo contra ellos fue uno de incredulidad. ¿De qué? Moisés no creyó que una sola palabra haría que la peña brotara. Moisés creyó: necesito respaldar la palabra de Dios con esfuerzo. ¿Puedo ayudarte en este día? La palabra de Dios no necesita ser respaldada por nada ni nadie. No necesitas darle más acción, más esfuerzo, más ímpetu para que la palabra de Dios lo logre. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es fidedigna porque Él es fiel y verdadero y corresponde a su naturaleza eterna. Tú solo necesitas declarar la palabra, lo que Dios te ha dicho, obedecer la palabra, lo que Dios te ha instruido, caminar en la palabra, lo que Dios ha prometido, y el resultado vendrá orgánicamente. No necesitas fabricar, producir, intentar manipular. Solo confía en lo que Dios ha dicho. Yo le digo: porque no creísteis en mí. Ojo con esto: para santificarme. ¿Para qué? Para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les has dado. ¿Sabes qué le dice Dios a Moisés? Esto es muy interesante y profundo. Dios le dice a Moisés: no solo obstruiste la metodología que yo quería usar, que en esta ocasión era mi sola palabra, sino que fuiste un obstáculo a la revelación que quería darle al pueblo. No me santificaste ante el pueblo. Es decir, yo quería demostrar mi santidad y fuiste un obstáculo. Yo quería enseñarle a tu familia mi poder, pero tuviste que huir corriendo a ver cómo lo hacías a tu manera, y privaste a tus hijos de ver cómo Dios lo hace con su sola palabra. Yo no sé en tu caso, pero yo leí esto y le dije: Señor, yo no quiero ser un obstáculo a tu revelación a través de mí. Yo no quiero ser un obstáculo. A veces Dios va a hacer algo en nuestra vida que va a dejar su nombre en alto y va a manifestar su gloria para que nadie en nuestro entorno pueda dudar de quién Dios es y de lo que Dios ha hecho. Pero nosotros somos un obstáculo porque tratamos de hacerlo a nuestra manera. Dios le dice a Moisés: yo quería santificarme en el pueblo, demostrar mi poder, que el pueblo reconociera que yo soy diferente, distinto, que yo soy un Dios verdadero, que yo doy la palabra y que lo que yo declaro se hace. Pero aunque Moisés falló en revelar la santidad de Dios, Dios, al corregir a Moisés y a Aarón, manifestó su santidad. Y en el verso 13 dice: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Escúchame bien: cuando tú y yo corremos a métodos en lugar de conectarnos a la fuente, somos un obstáculo a lo que Dios quiere revelar. Pero eso no va a detener la revelación de Dios. Si tú y yo no le santificamos, Él se santificará. Si tú y yo no le damos gloria, Él se glorificará. Si tú y yo no predicamos, Él levantará a alguien más. Si tú y yo no somos de bendición, Él levanta la bendición en otro lugar. Dios no nos necesita, pero Dios nos quiere utilizar. Dios nos quiere bendecir. Hoy es una buena oportunidad para decirle: Señor, perdóname. Había estado intentando en mi esfuerzo, he estado obstruyendo lo que tú quieres revelar, pero hoy he comprendido: no es cuánto me esfuerzo, es cuánto yo confío. Hoy vuelve mi confianza en ti. Voy a confiar antes de reaccionar. ¿Cuántos dicen amén? Voy a confiar por encima de esforzarme. Y voy a conectarme contigo, que eres la fuente, no con un método. Ponte de pie conmigo en esta tarde.